Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy es lunes, afuera está soleando, así que qué mejor cosa hacer un día como hoy que estudiar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por el placer y el privilegio de poder estudiar juntos su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos alabarte, bendecirte por un día más de vida que nos regalas. Gracias por el sol que nos abriga y nos hace recordar tu amor para con nosotros. Tu palabra está abierta para poder estudiarla. Gracias por la mente que nos das. Gracias por el entendimiento espiritual también, que nos permite ir más allá de las palabras, a entender el significado y entender, Señor, que no estamos pensando simplemente en teología o doctrina, sino lo que nos concierne a nosotros, nuestra propia salvación. Así que, Padre, acompáñanos ahora, bendice este tiempo, que sea un tiempo nutritivo para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. Lo tenemos aquí en la pantalla, permítame leer lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una característica del predicador Martyn Lloyd-Jones, que predicó extensamente de este capítulo, de ese libro, es que él muchas veces empezaba el mensaje diciendo: este debe ser el texto más importante en toda la Biblia. Y es fascinante cuántos textos importantes el pastor Martyn Lloyd-Jones encontró. Creo que este debe ser uno de los más importantes de todos modos, porque aquí tenemos lo que yo llamaría el corazón del Evangelio. En este versículo tenemos la esencia del Evangelio plasmada en unas cuantas palabras. Permítame plantear 4 preguntas para poder ampliar el tema del Evangelio tal como lo tenemos en este versículo. Miren las palabras aquí del versículo 5 y escuchen estas 4 palabras. El Evangelio tiene que ver con la obra de Dios a favor nuestro. Así que la primera pregunta sería: ¿qué fue lo que Dios hizo para salvarnos? ¿Qué hizo Dios? Respuesta de Pablo: nos dio vida. Segunda pregunta: ¿cuándo lo hizo Dios? Esta gran obra de salvación, ¿cuándo la hizo? Responde Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados. Tercera pregunta: ¿cómo lo hizo? Esta gran obra de salvación, ¿cómo lo hizo Dios? Pablo contesta: juntamente con Cristo. Y la cuarta pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se interesó Dios en salvarnos? Respuesta de Pablo: por gracia sois salvos. Por eso digo, hermanos, espero que lo entiendan esta mañana. Aquí tenemos el corazón del Evangelio. Si podemos entender las respuestas a estas 4 preguntas, creo que vamos a tener bastante entendimiento de lo que es el Evangelio. Primera pregunta: ¿qué fue lo que Dios hizo? Pablo contesta: nos dio vida. Quiero que noten conmigo lo que Pablo no dice. O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios no hizo? Pablo no dice que Dios nos ayudó. Pablo no dice: estando nosotros en esta terrible condición de muertos en pecados, Dios no vino para ayudarnos. Claro, hubiera sido una gran cosa, ¿no es cierto? Que la persona con quien nos habíamos peleado, a quien habíamos ofendido tanto con nuestros pecados, hubiera sido grandioso que Él ofreciera ayudarnos. Pero Pablo no dice: Él nos ayudó. Pablo tampoco dice: nos dio primeros auxilios. Ustedes saben lo que es eso, ¿no es cierto?
Una persona acaba de casi ahogarse en el mar, lo sacan del mar, el cuerpo todavía medio caliente, ¿y qué hacen? Le dan primeros auxilios, boca a boca o algo así, para tratar de revivir la persona que acaba de morir. Hay diferentes situaciones en las cuales uno podía dar primeros auxilios. Pero aquí, por razones que vamos a ver en un momento, Pablo no dice que Dios nos dio primeros auxilios. Así que no nos ayudó, no dio primeros auxilios. Lo que Pablo dice es, nos dio vida. Vida, esta es la palabra, vida. Ahora, aquí, hermanos, estamos frente a uno de los grandes misterios de toda la existencia y de este planeta Tierra. Los científicos hacen esta gran pregunta: ¿de dónde vino la vida? Y la verdad es que, aunque la vida es tan abundante aquí en el planeta Tierra, hay vida humana, hay vida botánica, biológica de los animales, hay vida de las plantas, hermanos, hay toda clase de vida en abundancia. Y la pregunta que los científicos se hacen es, ¿y de dónde viene esa vida? Lo interesante y extraño es que no saben. No saben cómo empezó la vida. Ahora, al nivel más básico, la vida consiste de células. Células que se reproducen. Ahora, las células están compuestas por átomos y por moléculas. Los científicos pueden, digamos, juntar esos átomos y esas moléculas, pero no pueden crear vida. Y hay toda clase de teoría que hubo una suerte de mar primitivo donde había toda clase de estos elementos atómicos moleculares y de repente un rayo del cielo cayó y ¡boom!, la vida empezó. Algunos, entendiendo que eso es básicamente imposible, dicen, bueno, la vida tuvo que venir de otra parte del universo. Eso es solo postergar la pregunta. Es un gran misterio. Los científicos no saben todavía de dónde vino la vida, cómo empezó la vida. Pero lo que los científicos no pueden contestar, la Biblia contesta con toda claridad. Miren el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1 y el versículo 4. ¿Qué dice el apóstol Juan, hablando del Señor Jesús? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la respuesta de la palabra de Dios es que la vida viene de Dios. Toda forma de vida, toda clase de vida viene de Dios. En él estaba la vida. Él es el origen de la vida. Así que en primer lugar, obviamente Dios es el autor de la vida física. La vida que vemos en todo este planeta viene de Dios. Lo interesante es que los científicos han invertido, no sé qué es la cifra, miles de millones de dólares buscando vida en la Luna, vida en Marte, vida en otra parte del universo. Hasta el momento no la he encontrado. Y a veces se nos hace la pregunta como creyentes, pastor, ¿usted cree que hay vida extraterrestre? Bueno, mi respuesta es no creo, porque la Biblia no lo menciona. Y la única razón por la cual los científicos creen que hay vida en el universo es porque ellos consideran que la vida es el resultado de la evolución. Ahora, obviamente, si la vida fuera el resultado de la evolución y el universo es tan enorme, cabe la posibilidad que la vida haya aparecido en algún otro rincón del universo.
pero a la luz de la Biblia, que dice que la vida viene de Dios. Yo dudo que hay vida en otro planeta, en otra parte del universo. La vida es un tremendo regalo de parte de Dios. Él dio vida biológica aquí en la tierra y Él ahora también es el autor de la vida espiritual. Aquí claramente Pablo está hablando de vida espiritual. Estaban muertos en pecado, ahora les dio vida y en ese contexto vida espiritual. Ahora sería interesante esta mañana preguntar ¿cuáles son las características de la vida que Dios nos da? Algunas características de esta vida. Bueno, permítame mencionar algunas, quizá usted puede pensar otras más. En primer lugar, esta vida tiene que ver con entendimiento. Cuando Pablo dice, nos dio vida, él quiere dar a entender que Dios nos dio conocimiento, Dios nos dio entendimiento de cosas espirituales. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, versículo 4? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Así que el ser humano por naturaleza no tiene entendimiento de las cosas espirituales. Por eso hace imágenes ante el cual se postra y ora y venera, porque no tiene entendimiento. Lo extraño es que el más mínimo entendimiento posible te llevaría a entender que si esa imagen fue creada por ti y esa imagen no se puede mover, la tienes que cargar por las calles, ¿cómo en la vida te va a ayudar? Si no se puede ni ayudar a sí misma. Es una falta total de lógica que una persona haya creado una imagen y luego se postra delante de la imagen. No tiene ningún sentido. Pero por todo el mundo lo hacen. ¿Por qué? Falta de entendimiento espiritual. Cuando Dios nos da vida, de repente esas tinieblas, esa oscuridad mental intelectual se ilumina y tenemos gran entendimiento de las cosas de Dios. Segunda característica de vida espiritual, fe. La habilidad de creer en Dios. No solo creer en Dios, porque mucha gente dice que cree en Dios, sino creerle a Dios, confiar en Dios, porque hay una gran diferencia entre creer y confiar. ¿Saben cuál es la diferencia? Cuando confías, estás tranquilo. Creencia, puedes creer algo, pero andas nervioso. Pero la fe que Dios nos da es fe de confianza. Me explico con una ilustración. Imagínense, volvamos a nuestros tiempos de niños. Imaginemos que estamos en una tremenda tormenta eléctrica. Y hay rayos que están iluminando afuera, es de noche, tremendos truenos sacuden la casa y yo tengo 4 o 5 años, estoy en mi dormitorio durmiendo y despierto en medio de tormenta y voy corriendo al cuarto de mis padres y mis padres me dicen, Alex, tranquilo, aquí la casa nos va a cuidar, no te preocupes, anda a tu cuarto y duerme. Bueno, yo podría creerle a mis padres. Y podría ir a mi cuarto y meterme en la cama. Pero ¿cómo estaría? Estaría queriendo creer a mis padres en lo que dicen, pero estaría temblando de miedo en mi cuarto. Pero si yo voy corriendo otra vez al cuarto de mis padres y me meto en la cama con ellos, ¿sigo con temor? No, el temor se va. ¿Por qué? Porque estoy con mis padres en la cama. Ahora estoy confiando en ellos. Y como confío en ellos, como el temor se evapora y me siento tranquilo y puedo dormir otra vez. Ahí está toda la diferencia
entre una religión y una relación. Tanta gente en este mundo tiene religión, creen acerca de un Dios, pero cuando llega un momento de crisis, pánico, porque no están confiando. La marca de un verdadero creyente es que confía, no solo cree, confía. Es una característica importante de la vida espiritual. Otra característica de esta vida que Dios nos da es arrepentimiento. Arrepentimiento significa sentirnos tan mal por un pecado que hemos cometido o por el pecado en general. Nos sentimos tan mal, entendemos que es algo que ofende, entristece a Dios, y lo que sentimos por primera vez en la vida cuando Dios nos salva, sentimos que nunca más quisiera hacerlo porque sé que entristece a mi Padre Celestial. Esa habilidad de arrepentirte en esa manera es parte de la salvación. Es una característica de esta vida espiritual. El ser humano no lo tiene por sí mismo. Se puede flagelar, puede hacer lo que quiere, pero jamás puede tener verdadero arrepentimiento, a no ser que Dios le dé vida. Otra característica de esta vida es amor. Yo sé que mucha gente dice que aman a Buda, aman a Alá o lo que sea, pero verdadero amor a Dios solo un creyente puede tener. Los demás amores son interesados. Aman a ese Dios porque quieren sacar un provecho. La marca de vida espiritual es que amamos a Dios por Dios. ¿Se acuerdan de ese hombre Job? Un hombre que andaba rectamente delante de Dios. Y un día, por maldad de Satanás, él le quitó todo. ¿Y qué dijo Job? ¿Se molestó con Dios? Él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Dios ha dado, Dios ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, Job no amaba a Dios por intereses, que es lo que Satanás estaba alegando. Job amaba a Dios por Dios. Y aun cuando Dios le quitó todo a Job, Job seguía amando a Dios. ¿Cómo explicamos eso? Por esta vida espiritual. Es una característica de esta vida, es que amas a Dios en las buenas y en las malas. No importa lo que pasa, sigues amando a Dios, sigues confiando en Dios, porque Él te ha dado esta vida. Una quinta característica, esta vida que Dios nos da es una vida vigorosa, una vida tremendamente fuerte. Ahora, yo sé que una característica de toda vida es vigor. Hace un tiempo, el municipio aquí decidió arreglar las veredas del parque, aquí cerca de la casa. Y hacía falta porque las veredas estaban todas rajadas, rotas, era peligroso caminar por el parque. Y un día el municipio vino, levantó todo el cemento y puso nuevo cemento y todo estaba bien lindo, bien ordenado. Pasan los meses y los años. ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a rajar el cemento. ¿Y qué aparece entre esa rajadura? Alguna plantita. Y si le das tiempo a la planta, ¿qué hace la planta? Empieza a crecer. Y esa planta, al crecer, empieza a mover el cemento. Empieza a empujar el cemento. ¿Y han visto lo que árboles hacen con cemento? Con las raíces empiezan a moverse. Hermanos, vida hasta vida de planta tiene tremendo poder. Y la vida que Dios nos da es una vida vigorosa. Es decir, una vez que Dios ha plantado esta semilla de vida espiritual en tu corazón, nada, repito, nada lo puede matar.
es invencible. Nada lo puede vencer, porque es vida divina. No se trata de intenciones humanas. Yo sé que hay mucha gente que va a la iglesia y tiene la buena intención de ser evangélico, pero cuando viene un momento difícil en su vida, sus buenas intenciones se evaporan y se vuelven al mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vida que Dios da. Y la vida que Dios da no muere. Jamás va a morir. Tiene tremendo poder. Y contra viento y marea, y contra la carne y Satanás y el mundo, esta vida vence todo. Por eso Pablo pudo decir en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores, más que vencedores. No porque Pablo era gran cosa, sino porque por la calidad de vida que Dios le había dado a Pablo. Eso explica por qué puedes ver en países africanos o en Medio Oriente, una persona quizás recién convertida, empieza a experimentar tremenda oposición, lo meten en la cárcel, lo torturan y la persona al final muere, pero no traiciona su fe. Esa persona no tiene un doctorado en teología, esa persona no tiene tremendo conocimiento en la Biblia, esa persona no tiene 50 años de creyente. ¿Cómo puede resistir tanto? Es la vida que Dios le da. Vigorosa, fuerte, permanente. Y por eso la sexta característica es vida eterna. Es vida que no puede morir. Es una vida que comparte esta característica de Dios. Dios es eterno. Y lo que Dios ha creado, sean ángeles o sean creyentes, son eternos. Y hermanos queridos, qué tremendo saber esto. Aquí dice el apóstol Pablo, esto es lo que Dios ha hecho para salvarnos. No nos ayudó, no dio primeros auxilios, Él nos dio vida. Y esta mañana debemos alabar y bendecir a Dios por esa tremenda vida que Él nos ha dado. Avancemos a la segunda pregunta rápidamente. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo será que Dios hizo esta obra tan tremenda de darnos vida con estas características? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, Pablo contesta aquí en Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Esta es la palabra que Pablo usó en versículo 1. ¿Se acuerdan? Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿se acuerdan la palabra ahí para muertos en verso 1? Es la misma palabra aquí en versículo 5. Es la palabra necros. Recuerden que ya hemos comentado sobre otra palabra, muerte, en griego, que significa el proceso de morir. Pero Pablo aquí no está hablando de una persona que está sujeta al proceso de morir. Cuando Pablo dice muertos, la palabra necro significa cadáver. Es como vas a una cueva y encuentras un esqueleto y la persona dice, hay un muerto ahí adentro. Bueno, hay un esqueleto adentro, hay un cadáver. Y es lo que Pablo dice aquí. Éramos cadavéricos. No que recién habíamos muerto, ni que habíamos pasado por un proceso de la muerte. Éramos cadáveres. Ahora, es muy importante recordar eso, hermanos. Porque, ¿qué significa? Significa algo muy importante, que ninguna otra religión en el mundo ha entendido. Ninguna. Puedes examinar todas las religiones del mundo. Ninguna religión ha captado este concepto fundamental en el Evangelio. Éramos cadáveres. ¿Y un cadáver qué puede hacer? No puede hacer nada. ¿Qué significa eso? Significa que en cuanto a la salvación, no aportamos nada.
absolutamente nada a la salvación. Esta es una de las grandes diferencias entre el verdadero cristianismo y las demás religiones. Todas las demás religiones dicen, ¿quieres ser salvo? Haz esto. Puede variar lo que te dicen que debes hacer, pero es el concepto fundamental. ¿Quieres ser salvo? Haz esto. Si le preguntas a un cristiano, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta realmente correcta del creyente es, no puedes hacer nada. Para ser salvo, no puedes hacer nada. Porque eres un cadáver. Y un cadáver no contribuye nada a lo que se le hace. Es un cadáver. Hermanos, el ser humano aporta a su salvación lo que el ser humano aporta a su concepción. ¿Qué aporta? Nada. En la concepción, ¿quién aporta? La mamá aporta un óvulo. El papá, ¿qué aporta? Un espermatozoide. Pero la persona que va a vivir no aporta nada, porque no existía. Y si no existes, no puedes hacer nada. Así que el ser humano no ha hecho nada para vivir. ¿Ya? Piensa en eso un momento ahora. La vida que tú tienes, tú no hiciste nada, absolutamente nada para tener vida material. Se te dio vida. Y es igual en términos espirituales. No aportamos nada a la vida espiritual. Se nos tiene que dar. Y por eso Pablo dice aquí, se les dio vida cuando estaban muertos. Ahora permíteme usar un término teológico, porque no es nada mal que entendamos algunos términos teológicos. El término monergismo es un término interesante, muy útil, porque encapsula este concepto. La salvación se trata de monergismo. Ergo es la palabra en griego para trabajar. Ergo. Mono es la palabra para uno solo. Así que en la salvación se trata de monergismo porque solo Dios trabaja para nuestra salvación. ¿Ok? Yo no aporto nada. Dios lo hace todo. La salvación es monergismo. Ahora, la santificación es sinergismo. Sinergismo viene de la palabra sun en griego, que significa junto con. Así que en la santificación, Dios trabaja y yo trabajo juntamente con Dios. Él me da su Espíritu Santo y yo ahora, andando en el Espíritu, tengo que crucificar la carne. Así que la santificación es una obra conjunta. Dios y el creyente trabajan juntos para avanzar la santificación. Sinergismo. Pero salvación, monergismo. Y es muy importante, hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio, nunca debemos dar la impresión que hay algo que el pecador puede contribuir a la salvación. Algunos bien intencionados, pero no muy sabios, dicen cosas como, ¿quieres ser salvo? Alza tu mano. ¿Quieres ser salvo? Viene aquí delante, vamos a orar contigo. ¿Quieres ser salvo? Haz esta oración y la oración te va a salvar. Falso. Totalmente antibíblico. Ninguna oración te salva. Ningún alzar la mano te salva. Para la salvación no puedes hacer nada. Dependemos de Dios. Por lo mucho que podemos decir al pecador, ¿quieres ser salvo? Clama a Dios. Clama a Dios, pídele que te salve. Pero no te voy a dar las palabras
Porque si yo te doy las palabras, es como tratar de hacer primeros auxilios. Así que no, yo quiero ver que Dios hace la obra. Así que no te voy a dar palabras. No te voy a decir qué hacer. Porque corro el riesgo de darte vida artificial. Y esto es muy serio. Así que simplemente rehúso hacerlo. Por eso confieso que cuando predico, casi nunca hago una invitación. Y menos digo a la persona, repite conmigo esta oración. Porque para mí, yo no juzgo a otros para nada. Cada uno hace lo que siente en su corazón hacer. Pero lo que yo no quiero es pretender o dar la impresión que como pastor estoy dando primeros auxilios al pecador para ver si puedo lograr que el pecador se salve. Eso no me compete. No me compete. Lo que me compete hacer es anunciar el Evangelio y orar por esa persona y hablar con la persona y exhortar a la persona que busque a Dios, que se reconcilie con Dios. Pero voy a dejar que Dios haga la obra en su corazón. En su manera, en su tiempo, Dios hará la obra. Porque yo sí sé que el día que Dios obre, esa persona será salva. Y Dios no me necesita a mí para dar vida espiritual a esa persona. Dios es más que capaz de hacerlo, Él solo. Así que yo guardo cierta distancia y espero que Dios haga la salvación. Porque la salvación se trata de monergismo. Dios nos da vida. Tercera pregunta, ¿cómo lo hizo? Y esto es muy interesante, hermanos. ¿Cómo es que Dios nos dio vida? ¿Será que Dios descendió del cielo una varita mágica y empezó a ver aquí este y este y este dar vida? ¿Algo externo? Miren lo que Pablo dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, noten lo que no dice. No dice, nos dio vida en Cristo. No dice eso. No dice, nos dio vida por Cristo. Tampoco dice, nos dio vida con Cristo. Lo que el Espíritu Santo le indicó a Pablo escribir es, nos dio vida juntamente con Cristo. Muy importante anotar esa palabra, juntamente con Cristo. La verdad es que toda esa frase, nos dio vida juntamente con, es una sola palabra en griego. Interesante, una sola palabra. Es un verbo. Aquí está, para que ustedes lo puedan ver, zoopoieo. Zoopoieo. Dar vida junto con. Como entenderán, es una palabra compuesta. La primera parte de esta palabra, su, es la abreviación de sun, que significa junto con. Hay una regla gramatical que cuando pones esto un prefijo ante ciertas letras, desaparece la n. ¿Ok? Por eso la n desaparece el verbo y quedamos con zoopoieo. Pero sun significa junto con. Junto con significa inmerso en. ¿Ya? No al lado de. Puedo decir, yo estoy aquí y mi laptop está conmigo. Pero conmigo significa está aquí a mi lado. En griego hay una palabra para eso, paralelo, está conmigo. Pero Pablo usa la palabra sun, que significa casi como mezclado con, juntamente con. Por ejemplo, cuando yo me levanto de la silla, ¿qué se va a levantar con la silla? Mi camisa, ¿no es cierto? Mi camisa se va a levantar juntamente con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Tengo la camisa puesta. Todo lo que pasa a mi cuerpo le pasa a la camisa, porque la camisa está con mi cuerpo. Este es el concepto de Pablo aquí.
nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, la palabra para vida aquí es la palabra zoo. En español tenemos la palabra zoológico, un parque zoológico, o estudiar zoología, estudiar la vida. Y poieo significa hacer o dar. Quiero que volvamos al capítulo 1 para entender el concepto que Pablo quiere comunicar aquí. Miren lo que leemos en Efesios 1, verso 19. ¿Se acuerdan cuando Pablo quería que los efesios entendieran la grandeza del poder de Dios? ¿Qué dice Pablo? Versículo 19. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pueden pensar, dice Pablo, a los creyentes en Éfeso, pueden pensar en la grandeza del poder de Dios que venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, levantó a Cristo de los muertos. Bueno, dice Pablo, ese es el mismo poder que opera en ustedes. El poder que levantó a Cristo es el poder que trabaja en ustedes. Y aquí en Efesios 2:5, Pablo dice algo aún más dramático. Pablo dice lo siguiente: hermanos, ¿se acuerdan ese día hace tantos años cuando Cristo se levantó de la tumba? ¿Saben lo que pasó? Dice Pablo. En ese momento que Cristo se levantó de la tumba, tú también te levantaste de la tumba. Dios te dio vida juntamente con Cristo, al mismo momento, en la misma manera. Y uno se pregunta, pero Pablo, espera un momento. Cuando Cristo murió, yo ni había nacido. ¿Cómo es que Dios me dio vida juntamente con Cristo? Diría Pablo, permíteme explicar. Y Pablo volvería al huerto de Edén. Y Pablo diría, ¿te acuerdas cuando Adán pecó? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué pasó con todos sus descendientes? El momento que Adán pecó, todos los descendientes condenados en pecado, juzgados por Dios. Y por eso cada ser humano que nace, aunque nazca 5.000 años después de Adán, cuando nace en Adán y nace bajo condenación. ¿Por qué? Porque hace 5.000 años o 6.000 años o lo que sea, Adán pecó. 6.000 años antes que tú naciste, Adán pecó. Y cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó en Adán. ¿Entiendes eso? Diría Pablo. Ya, ok, entiendo eso. Muy bien. Cristo es un segundo Adán. Interesante. Cristo es un segundo Adán. Entonces, cuando Cristo se levantó de la muerte, Él se levantó de la muerte a favor de todos los que un día iban a estar en Cristo. Así que la pregunta es, ¿y quién está en Cristo? Los que están en Cristo son todos aquellos a quien Dios da vida, a quien Dios salva, porque nos salva en Cristo, nos coloca en Cristo para salvarnos. Y cuando nos coloca en Cristo, todo lo que pasó a Cristo, pasó a los que están en Cristo. Es increíble eso, ¿no es cierto? ¿Qué manera Dios tiene de salvarnos? Nos salva perfectamente por un hombre. Y por eso Pablo dice aquí, Él los dio vida juntamente con Cristo. Claro, miles de años después, escuchaste el Evangelio y respondiste con fe al Señor. Pero la obra de salvación se hizo hace 2.000 años. Y tú simplemente te enchufaste a esa obra de salvación por la gracia de Dios. Dios hizo esta obra. Él te colocó en Cristo.
Y el momento que te colocó en Cristo, dejaste de estar en Adán, pasaste de estar en condenación, ahora estás en salvación, porque hace 2000 años, cuando Dios el Padre levantó a Cristo de la tumba, en ese momento, juntamente con Cristo, se levantaron todos los que un día iban a estar en Cristo. ¡Wow! Así que ya soy salvo. Claro, ya eres salvo. ¿Y debo hacer algo más para ser salvo? No, Dios ya lo ha hecho todo. ¿Y puedo perder esto? Bueno, solo lo puedes perder si dejas de estar en Cristo. La única forma de perder la salvación es dejas de estar en Cristo. ¿Y podría dejar de estar en Cristo? Bueno, la pregunta es, ¿y cómo llegaste a estar en Cristo? El Espíritu Santo te bautizó en Cristo. ¿Hay algún texto que dice el Espíritu Santo me saca de Cristo? No. Entonces, estás en Cristo para siempre. Eso nos da como creyentes un increíble alivio, una increíble alegría de saber, soy salvo para siempre, porque estoy en Cristo. Hermanos, espero que entiendan lo que la Biblia está diciendo. La Biblia no dice, creo que muchos lo malentienden, la Biblia no dice que en la salvación Dios te da la posibilidad de ser salvo. No se trata de posibilidad. Se trata de salvar. Él no te ayuda para ver si puedes ser salvo. No, Él te salva. Él te da vida. Ya está hecho. Estás en Cristo. Una tremenda obra de salvación. Monergismo. Dios lo hace. Nosotros no hacemos nada para contribuir a la salvación. La salvación es de Dios. De comienzo al final. Solo Dios puede salvar. Yo sé que lo cantamos, ¿cierto? Hay una canción que dice, solo Dios puede salvar. Pero tantas personas piensan que contribuimos a la salvación. Y claro, si piensas que contribuyes a la salvación, podrías también contribuir a perder la salvación. Pero si no contribuyes nada a la salvación, ¿qué te puede quitar la salvación? No hiciste nada para tenerla. No harás nada para perderla tampoco. Porque la salvación es de Dios. Tremenda enseñanza de la palabra del Señor. Para terminar, hermanos, la cuarta pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se interesó Dios en cadáveres? ¿Por qué decidió salvar a miles y millones de hombres y mujeres cadavéricos en sus pecados? Contesta Pablo, por gracia. Por gracia sois salvos. La palabra gracia significa un regalo que no merecemos. No merecemos esta salvación. Dios no lo hizo porque lo merecíamos. Y jamás debemos dar la impresión al pecador que algo que él hace, alzar la mano, salir adelante, cierta oración, como has hecho eso, ahora mereces la salvación. Jamás, nunca debemos dar esa impresión, nunca. Quitamos de la gracia. La gracia significa que no hacemos nada para la salvación. Como un famoso arzobispo de Inglaterra dijo una vez, lo único que contribuimos a la salvación es el pecado que hace la salvación necesaria. Wow. Lo único que contribuimos a nuestra salvación es el pecado que hace la salvación necesaria. No merecemos. Así que Dios no lo hace porque merecemos. En segundo lugar, es por gracia, porque no aportamos nada. No podemos aportar nada, porque somos cadáveres. Es como si un médico se acercara a un hospital donde están todos los cadáveres. Y el médico entrara y diga a todos los cadáveres, bueno, mira, estoy aquí como médico, les voy a salvar. Pero usted tiene que firmar aquí el papel para que le salve. ¿Quién sería salvo? Nadie.
Uno pensaría, wow, qué lindo, el médico está dispuesto a hacer todo. Lo único que él pide al cadáver es que firme y dé su autorización para que el médico lo salve. Ni eso lo puede hacer el cadáver. No hay nada que pueda hacer. Si un cadáver ha de vivir, no depende nada del cadáver. Alguien lo tendrá que hacer. Esa es nuestra condición, hermanos. Estábamos muertos, éramos cadáveres. No había nada que podíamos hacer. Dios no vino pidiendo si queríamos. Dios lo hizo. Porque éramos cadáveres. Y saben, hermanos, lo tremendo aquí, de por gracia soy salvo. Dios no envió un ángel para salvarnos. Dios no envió un ángel. No fue un ángel que nos dio vida. Los ángeles pueden hacer muchas cosas. Los ángeles nos guardan, nos protegen, nos acompañan. Los ángeles pueden hacer muchas cosas, pero ningún ángel nos puede dar vida eterna. Dios lo hizo en la forma de su Hijo, el Señor Jesús. Él descendió del cielo. Él vivió aquí en la tierra. Él murió en la cruz. Él resucitó. Lo hizo todo por nosotros. Por gracia sois salvos. Hermanos, es una tremenda salvación, ¿es cierto? Y por eso podemos afirmar que Efesios 2, versículo 5 debe ser el corazón del Evangelio. Aquí tenemos el Evangelio plasmado para nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo? Nos dio vida. ¿Cuándo lo hizo? Cuando estábamos muertos en el pecado. ¿Cómo lo hizo? Juntamente con Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. ¿Qué nos queda decir, hermanos, esta mañana? Que simplemente postrarnos delante del Señor y darle gracias por esta gran salvación que Él nos ha regalado. Y creo, hermanos, que cuando entendemos esta salvación, el temor de esta pandemia debe desaparecer. La pandemia no puede tocar nuestra salvación. Nuestra salvación es 1000 veces más grande que la pandemia. Y podemos caminar entre la pandemia tranquilos, confiando en Dios. Porque la vida que Él me ha dado es una vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos, a alegrarnos en esta gran salvación esta mañana. Y que podamos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ahí terminamos esta mañana, hermanos. Vamos a ver si hay preguntas para contestar. Y si no, continuamos mañana, el martes, profundizando un poquito más este tema, porque Pablo va a continuar hablando no solo que nos dio vida, sino que Dios hizo otras cosas también. Y vamos a ir viendo lo que Pablo dice de nuestra salvación. A ver, ¿habrá alguna pregunta esta mañana? Hay 3 preguntas. Vamos a ver qué preguntas desean contestar esta mañana. Milagros Molenes. Buenos días, Pastor Alex. ¿Cómo presento el Evangelio a mis vecinos hindúes? Buena pregunta, Milagros. En primer lugar, qué lindo que quieras hacerlo. Te felicito por ese deseo de compartir el Evangelio con tus vecinos. Yo diría que cuando se trata de vecinos, más importante que nuestras palabras son nuestras acciones. Así que primero, Milagros, vive el Evangelio delante de ellos. Pide al Señor que te dé tú y tu familia tal clase de vida, comportamiento, que empieza a provocar la curiosidad en tus vecinos. Porque la vida que tú tienes, ellos no la tienen. Pero si tú vas con palabras nomás, al inicio las palabras quizás no van a impactar mucho. Y lo más triste sería ir a una suerte de pelea entre 2 religiones. Así que deja que la luz de Cristo brille en ti, en tu familia.
Ora por eso. Dile, Señor, ayúdanos a vivir en tal manera que cuando salimos a la casa a subir al carro para ir de compras o volvemos de compras o cuando estamos cortando el gras o lo que sea, lo hagamos todo en tal manera que los vecinos se den cuenta, esta familia tiene algo que ellos no tienen. Eso es lo primero. Luego, pide a Dios que te dé palabras. ¿Qué palabras usar? Obviamente puedes empezar conversando como buenos vecinos, ofreciendo ayuda, apoyo, gentileza, invitando a tomar un café, enviándoles un pie. Hay muchas cosas que especialmente en la cultura norteamericana puedes hacer, preparando el camino. Y luego también decir, Señor, dame una oportunidad para compartir la palabra. Y Dios te va a dar la oportunidad. Pero primero vive, ora, pide a Dios palabras y pide oportunidad. Y Dios te va a dar una oportunidad, porque Él quiere que compartas el Evangelio. ¿Okay? Creo que esa es la mejor forma de compartir con un vecino. Obviamente, si estamos en la calle haciendo una campaña en el aire libre, no tienes tiempo para todo eso con el transeúnte, así que ahí lo confrontas con el Evangelio nomás, ¿no es cierto? Pero con el vecino es otra estrategia, ¿ok? Para ganarle para el Señor. Pero Dios te bendiga, milagros en eso. Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. Pastor Alex, buenos días. A punto de terminar usted su prédica de evangelismo, una persona se pone en pie voluntariamente y corre hacia usted, quiere aceptar a Cristo. ¿Lo atendería usted en ese momento como testimonio para la iglesia o lo trataría aparte personalmente? Bueno, Hernán, eso no es algo teórico. Mi padre me comentó que eso pasó en al menos una oportunidad. Él estaba predicando en una iglesia en Inglaterra y terminó de predicar y empezó a orar. Y cuando terminó de orar y abrió sus ojos, hay una persona parada delante de él. Así que obviamente Dios se había tocado su corazón. Así que no me acuerdo exactamente qué hizo papá en ese momento, pero lo que yo haría con esa persona es oraría con la persona. Y le daría a entender que me siento muy, muy complacido, que ha respondido a la palabra. Y le tomaría un momento ahí, lo haría delante de todos o aparte, esperaría que Dios me guiara cómo hacerlo. No tener ningún problema en hacerlo delante de todos. Diría, hermano, ¿qué tal? ¿Por qué no vamos a hablar con Dios? Le diría. Permíteme orar primero y después tú usa tus palabras. Así que yo oraría primero, dando gracias por tocar el corazón de esa persona y luego diría, ahora tú, habla con Dios. ¿Por qué le pediría él orar? Porque cuando alguien ora, puedes percibir muchas cosas de esa oración. Puedes percibir si es sincero, no es sincero. Puedes escuchar qué es lo que le interesa, qué está diciendo. ¿Está confesando su pecado? ¿Está pidiendo sanidad? ¿Hay algún interés de por medio? Muchas cosas vas a aprender de sus palabras. Si tú le dices qué decir, no sabes nada. Es como un médico. Cuando un bebé nace, el médico no le orienta cómo respirar. El médico quiere ver al bebé respirar. Quiere ver que el bebé respira bien. Quiere escuchar algún silbido, etc. Entonces, es igual con un pecador cuando se arrepiente. Es importante escuchar su oración, tratar de discernir qué hay en su corazón, para que sepas qué hacer después. Porque en nuestro contexto, gente puede salir adelante por muchas razones. Yo he estado en cultos donde un borracho viene adelante. Así que, ¿cómo saber qué hay en su corazón? Hay que dejarle que la persona hable, ¿ok? Y en su propia oración vamos a ver qué es lo que está pasando. Y Hernán, tampoco me opongo a hacer una invitación. Han habido cultos que he sentido Dios hablar. Y cuando he sentido que Dios ha hablado, doy un momento para que las personas puedan responder.
Y ha habido algunas oportunidades que he dicho, si Dios te ha hablado y tú quieres responder, alza tu mano para orar contigo. Eso no, pido que alce la mano para identificar a la persona. Luego yo oro, no le pido que él ore, yo oro, pero ahora sé quién es. Y eso me permite tomar contacto con él después y empezar la conversación. Así que no me pongo a hacer invitaciones. Y lo que yo dije, no estoy diciendo que todos tienen que predicar así, solo estoy diciendo mis convicciones personales. Y cuando un pastor quiere hacer la invitación, invita adelante, ora con las personas, les guía cómo orar, yo no tengo problemas que lo haga. Cada uno lo debe hacer según su criterio. Yo solo explico por qué lo hago como yo hago, las razones por las cuales tengo eso. Pero no voy a condenar o juzgar a un pastor que con toda convicción hace invitaciones, dirige a las personas a orar. Dios le bendiga. ¿Ok? Vanessa Orbegoso Juanes. ¿La fecundación asistida es creación? Sí, la fecundación asistida es creación porque no es creación. Estás usando cosas que ya existen y estás facilitando un proceso que normalmente se da en cierto contexto, en cierta manera, que por alguna razón biológica no se puede dar en esa manera. Entonces, estás facilitando el proceso natural. Lo llama in vitro, ¿ya? Lo haces fuera del cuerpo de la mujer en el laboratorio. Aún la clonación no es creación, porque estás tomando lo que ya existe. Los científicos no han podido crear vida, solamente reproducen de lo que ya existe. Solo Dios puede crear vida de la nada. Eso es el milagro de la vida de Dios. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Ha sido lindo estar con ustedes esta mañana. Dios mediante, mañana seguimos estudiando el versículo 6. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la riqueza que encontramos en la palabra que Él mismo ha inspirado para nosotros. Padre, gracias por estas grandes verdades espirituales que tenemos en la Biblia. Como el apóstol Pablo hace 2000 años en la cárcel, movido por tu espíritu, escribió estas palabras cortas. Le habrá llevado quizás 30 segundos escribir, pero tanta profundidad para meditar. Padre, gracias por la vida que tú nos has dado como creyentes. Gracias por esa misericordia que te conmovió viendo los cadáveres. Gracias que no ofreciste ayudarnos si hubiéramos hecho algo nosotros primero. Gracias que aún estando muertos, tú nos diste vida. Y gracias que esa vida es una vida eterna, porque es la misma vida de Cristo en nosotros. Padre, esta salvación nos llevará a la eternidad entenderla. Pedimos que tú nos permites disfrutarla por mientras ahora, antes que la entendamos en la eternidad. Bendice a tu pueblo, Señor, cada persona que escucha este mensaje. Haz que el Espíritu Santo alegre su corazón, dando entendimiento de la salvación en Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Hasta el día de mañana.